A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho popular. Mi estimado telepensante, bienvenido a esta columna de Esfera Pública, donde lo que vamos a tratar de hacer es aclarar un poco el agua de lo que está sucediendo. Los voy a dejar con el comienzo de parte importante de una historia que termina el 4 de septiembre. Bueno, luego de largas horas de negociaciones, se lo decíamos recién, se acordó que en abril de 2020 va a ser la ciudadanía quien decida vía plebiscito si quiere o no cambiar nuestra Carta Fundamental y luego, bajo qué mecanismos se va a realizar. Le ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. Desde la UDI hasta el Frente Amplio nos hemos encontrado. No me pregunte si fue difícil o no, lo más difícil que me ha tocado estar. El mundo político ha sido capaz de entregar un camino de solución a la crisis. Esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. Muy emocionante que Chile esté viviendo los últimos minutos de la Constitución de Pinochet. Gran emoción, mi estimado telepensante. ¿Dónde estamos hoy? Hoy día, según se observa en esta encuesta realizada recientemente por Estudio Público, en el plebiscito de salida nosotros tenemos una diferencia importante entre el rechazo y el apruebo. Esa diferencia queremos que se transforme realmente en un camino para que Chile salga adelante, para que superemos los obstáculos más importantes que han tornado inviable nuestro país, porque hay que declararlo de una vez. Nosotros estamos en un momento de inviabilidad institucional. Y la pregunta es, ¿qué hacer para superar ese momento? ¿Y de dónde viene todo este problema? A eso es a lo que me quiero abocar en esta columna para señalar lo que yo creo que es nuestro mayor adversario. ¿El mayor adversario de quién? El mayor adversario, mi estimado telepensante, de los demócratas. Sí, los demócratas. No, es que la democracia es una porquería. Sí, puede ser que la democracia no sea el mundo ideal. Pero qué duda cabe, es finalmente, como decía Atenea, la diosa griega, entre la tiranía y la anarquía está la democracia. Ciudadanos, cuidad de vuestra democracia. Por eso es que yo quiero hablar del mayor adversario para los demócratas, para los que queremos que un país sea viable dentro del marco del Estado de Derecho, que trate por igual a sus ciudadanos. Con independencia de las diferencias que tengamos, las trate por igual porque es esa igualdad, la igualdad política, la que nos reconocemos unos a otros, en la que emerge la dignidad de cada ser humano. Palabra tan manoseada por la extrema izquierda, que jamás ha tenido una noción mínima ni básica de lo que es la dignidad. Pero ¿cuál es entonces nuestro mayor adversario? Mire, usted podría decir, en esta encuesta que le estoy citando, el 61,6% de las personas van por el rechazo, y en la CADEM del día 26 de junio, la distancia entre el rechazo y el apruebo se amplió a 18 puntos. Un 51% de los consultados manifestó que rechazará el nuevo texto constitucional y un 33% optará por aprobar en el plebiscito de salida. 51 versus 33 todavía, ¿no es cierto? Hay un mundo amplio de indecisos. Pero supongamos que gana el rechazo. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor adversario? ¿Qué puede salir mal? Y yo quisiera contarles un cuento. Les voy a contar un cuento como los cuentos que cuenta Salazar. Gabriel Salazar, el historiador, en sus columnas en el Mercurio, donde él subsume todos los acontecimientos bajo su mirada de la lucha de clases. Y entonces, a estos acontecimientos dispersos, estos acontecimientos que nos muestran una diversidad de causas y consecuencias, él lo subsume bajo una mirada, que es la de la lucha de clases, que les da coherencia y consistencia. Y esto lo repite una y otra vez, y así es como nosotros hemos visto, dice Hannah Arendt, las masas se persuaden de que esa es la realidad, aunque esté muy lejos de ser la verdad. Lo que pasó con el acuerdo del 15 de noviembre, que nosotros lo estamos viendo. ¿Cómo se nos vendió a los chilenos ese acuerdo?
como ese momento épico de la política. ¿Y dónde estamos ahora? Rechazando o aprobando para reformar. Ya nadie aprueba a secas. Porque lo dijimos acá, y mi estimado telepensante, yo siempre estuve a favor de que hubiera una nueva constitución para que se superara esta fisura en el tejido social y realmente tuviésemos unión. Y eso siempre lo dije siendo joven, estudiante, etc. El punto es que cuando un proceso político emerge de la violencia y emerge de la extorsión de los violentos a la clase política y de la corrupción de la clase política en la que tenemos a los tres poderes del Estado, judicial, ¿no es cierto?, legislativo y ejecutivo. Y parto por judicial porque ese es el meollo del quiebre de las democracias, cuando los jueces ya no responden a los principios del Estado de Derecho. Y esa cocina se empezó a alinear con la reforma procesal penal que introdujo el derecho garantista, que defiende al delincuente frente a la víctima. A la víctima la deja absolutamente sin defensa de nada, lo cual nosotros ya sabemos que esto se exacerba, ¿no es cierto?, en el proyecto de nueva Constitución, y al delincuente lo defiende. Eso es marxismo, ¿sí? Ahí comienza el descalabro absoluto de nuestra institucionalidad. Piénselo así. El Estado de Derecho, ¿qué es lo que es? El ejercicio racional de la fuerza por parte del Estado. ¿Qué pasa cuando hay golpes militares? ¿Qué pasa cuando hay golpes revolucionarios? ¿Qué pasa cuando emerge una parte importante en la sociedad entre delincuentes, narcoterrorismo y narcos puros, ¿no es cierto?, que empiezan a manejar las instituciones y empiezan a manejar la vida de la gente? Lo que pasa es que el poder de coerción se traslada a esos grupos. El poder de la coerción, no me refiero con la coerción, porque evidentemente que las Fuerzas Armadas tienen la coerción en sus manos, pero el poder lo tienen los políticos. Lo tiene todo el sistema institucional, bajo cuyo paraguas o en cuyo paraguas se encuentran las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el poder encargado del ejercicio racional del uso de la fuerza, en el caso de las fuerzas de orden público? El Poder Judicial. Donde ese poder empieza a fallar, se destruye todo el tejido institucional, porque empieza a ser reemplazado por estos otros grupos. ¿Se entiende? Y nosotros partimos con ese problema. Ahí es donde comenzó el descalabro de nuestra democracia, la captura del Poder Judicial por parte de los políticos, sobre todo de izquierda, en su afán por vengarse de los militares que participaron de la destrucción del proyecto totalitario del señor Allende. Así de simple, hay que decirlo en esas palabras porque no hay otras palabras para decirlo. Con todo lo que uno quisiera que eso no hubiese sido necesario, ni siquiera que hubiera estado en el imaginario de nuestro país, eso se sembró. Y quienes sembraron ese quiebre institucional, hasta el día de hoy no hacen un mea culpa, que serviría al país tanto como que quisieran un mea culpa todos aquellos que aprobaron y que impulsaron la reforma procesal penal, que aprobaron e impulsaron el cambio del sistema binominal, que destruyó nuestro sistema de partidos y que polarizó e introdujo dinámicas centrífugas. Y por eso tenemos hoy día el sistema de partidos que tenemos, y por eso es que se han desacreditado al punto que ahora están siendo reemplazados por los movimientos sociales. Porque donde hay un vacío de poder, necesariamente alguien ocupa ese vacío en el corto plazo. Una disculpa debieran de dar también, sobre todo aquellos que votaron desde la derecha, por los escaños reservados, ¿cierto? Bueno, yo les voy a contar un cuento para darles un ejemplo de cómo hay que ver al mayor adversario de la recuperación de nuestra democracia, de nuestras instituciones y del crecimiento económico. Érase una vez un pueblo que estaba muy enojado con sus élites políticas. Y es que hacía años que la gente ya no progresaba económicamente. El país había caído en manos de delincuentes de cuello y corbata, la inseguridad se había disparado gracias a una reforma procesal penal, el Estado había crecido a dimensiones gigantescas, cada vez más impuestos y peores servicios. Dejaron entrar 1 millón de personas de otros países a una alicaída economía que apenas daba empleo con salarios decentes a los lugareños. Antes esto no era así.
Se fue construyendo poco a poco gracias a la astucia y malicia, a la corrupción silenciosa y a poderes económicos mercantiles que se coludieron con políticos de todos los bandos para sacarle el jugo a la gente. Entonces esa gente salió a protestar y a exigir cambios. ¿Y qué les ofrecieron? No les ofrecieron dejar presos a los delincuentes, ni mejorar las policías, tampoco sancionar penalmente a los coludidos ni a los amigotes, menos aún hacer reformas al Estado porque tocaban los intereses de esta clase política. ¿Para qué hablar de las propias dietas y las regulaciones al ejercicio del poder político? Las élites no estaban dispuestas a privarse de un solo peso de su bolsillo o comodidades y sueldos abundantes. Menos aún quisieron decir la verdad de lo que estaba ocurriendo. Que si sueltan a delincuentes, esta es la verdad, es porque la reforma procesal penal está inspirada en el derecho garantista que hunde sus raíces en el marxismo. El marxismo nos dice que el delincuente no tiene la culpa de lo que hace porque no existe la libertad. Si naciste sin una larga lista de condiciones y privilegios, estás determinado a ser malo. Es decir, el marxismo simplemente dice que todos los pobres necesariamente tienen que asaltar, asesinar y robar. Que si la plata, esta es otra de las verdades, no alcanza para la salud, la vivienda y las pensiones, es porque la gastan en beneficiar a muchos con cargos que no corresponden y con sueldos multimillonarios que deben terminarse. Era cosa de haberle preguntado a la ciudadanía, ¿de quién es la culpa que el conservador de bienes raíces de Santiago gane 180 millones de pesos mensuales? ¿Es de la Constitución? Tampoco les dijeron que se ha seguido una agenda globalista que nos explica la destrucción de las fronteras y la anulación del control migratorio. Ni que la educación es de pésima calidad, a pesar de toda la plata que le han metido, porque son demasiados los profes que enseñan la revolución y les importa más la igualdad hacia la pobreza y los experimentos de la ESI que la adquisición de habilidades y desarrollo de talentos. Así, ¿qué es lo que finalmente les ofrecieron a ese pueblo que salió a las calles a protestar? A ese pueblo no le ofrecieron nada que pudiese solucionar sus problemas. Le ofrecieron una nueva constitución. Cuando ese mismo pueblo había vivido bajo esa misma constitución, en mejores condiciones en la educación, en mejores condiciones de salud, en mejores condiciones de paz y de seguridad. Lo que claramente significa que la Constitución no es la responsable del malestar social. Ha faltado sinceridad y falta hoy día más que nunca. Quiero hacer un paréntesis para hablar de la educación. Mario Weissblut escribió una carta que se titula Unión bajo el rechazo y se la dirige a quienes lideran el Partido Republicano, la UDI, RN y Evópoli. Lo voy a leer. Estimados dirigentes y parlamentarios, sé que varios de ustedes no me tienen particular simpatía. Todavía me la tienen guardada, porque desde la Educación 2020 fuimos al Congreso a apoyar el fin de lucro, el copago y la selección del sistema escolar. Ustedes organizaron marchas en contra por todo el país. Increíble, como que esas marchas no sé, yo recuerdo más las marchas de los pingüinos, pero bueno. Por cierto, me enorgullezco, dice Mario Weissblut, porque puesto que es el sistema mayoritario en todos los países avanzados, ustedes se opusieron, me tacharon de comunacho, en fin, eran otros tiempos. Pero a ustedes, el país y un servidor les guardamos varias cuentas adicionales, si bien concurrieron a la aprobación de 257 reformas constitucionales desde el 90 a la fecha, y los felicito calurosamente por ello, se opusieron tenazmente a muchas reformas progresistas utilizando el Tribunal Constitucional a su arbitrio al tener mayoría en él. Por ejemplo, descartaron sin lectura la Constitución que les dejó redactada Bachelet, con la que hoy podríamos habernos ahorrado muchos malos ratos. Bloquearon inicialmente la acreditación obligatoria de universidades diciendo que había que dejar funcionar el mercado, con lo cual favorecieron el pingue negocio de las universidades chanta. En suma,
Vuestras credenciales todavía dejan mucho que desear para convertirse en una derecha moderna y democrática. Vuestro error más reciente, y por cierto muy grave, fue despreciar la elección de los convencionales hace un año. Fue como, yo no participo en tonterías, si yo voté rechazo, entonces ¿para qué voy a votar? Con eso le abrieron camino a los ultrillas en la convención, donde tuvieron una minoría que simplemente fue pasada a llevar y por eso otra vez estamos como estamos por vuestra desidia. Y ahora en estos días siguen pecando, pecadores. Cada vez que yo saco una columna o video pidiendo que rechacemos para reformar, se me abalanzan los izquierdosos diciendo que soy un inocente, que tan pronto gane el rechazo ustedes van a trabajar por el statu quo, por dejar la constitución actual sin tocar. Debo honestamente confesar que no les falta algo de razón. Vuestro silencio al respecto es retumbante. Con todo respeto y cariño, ¿qué están esperando para decirle al país que van a concurrir en el Congreso para reformar el burdo texto constitucional en los temas A, B o C? Y que no vamos a seguir con la Constitución actual. Entiendan, por favor, que el 79% del país votó por elaborar una Constitución nueva. Nosotros tenemos que primero que todo entender por qué ese 79% votó por una Constitución nueva y votó por la incertidumbre institucional para tener mayores beneficios en términos de derechos sociales, ¿sí? Por lo tanto, eso es una contradicción. Es el resultado de la ignorancia. Y cuando se dijo y se armó un cuento, porque aquí ese es el punto. El punto es que el mayor enemigo del rechazo que convoca a todos los demócratas son los cuentos chinos, la capacidad que tienen de reordenar todos los acontecimientos en torno a un relato coherente que convence a las masas, ¿ya? Y nosotros vamos a ver cuál es el problema de esto. Me voy a quedar todavía con Mario Weissbluth y vuelvo con el problema. Quiero comentarle a Mario, primero que todo, que bueno, yo lo he felicitado por su decisión y por su coraje. Sé que es muy difícil, los ataques de la extrema izquierda han sido feroces y han mostrado a los amarillos tener mayor coraje que mucha gente en la derecha. No soy una fanática de nuestra derecha y sin duda que se cometen muchos errores siendo un ser humano y más aún en un campo tan complejo como es la política, ¿no? Voy a decir complejo y dejémoslo ahí, usted entiende, mi estimado telepensante. Pero yo quiero decirle a Mario Weissbluth que hay alguien que es el profesor que venía de un sistema meritocrático en el que sabía que si le enseñaba a sus estudiantes y salían nivelados hacia arriba, con más talentos, con más desarrollo de capacidades, iban a poder salir adelante. Y la historia reciente del país así lo prueba. Gracias a las reformas, mi estimado Mario, que ustedes han impulsado, que muy bien dicen, funcionan en los países desarrollados. Pero en los países desarrollados los profesores, una gran mayoría de ellos, no están capturados por una ideología política añeja, como es el marxismo, que no permite mirar hacia adelante, sino que siempre está mirando hacia atrás. Vea usted ¿qué tan añejo es todo este cuento de los pueblos originarios y que fueron hace 200 años atrás maltratados? Eso es ir hacia atrás. Lo mismo pasa con el feminismo, que mira hacia atrás y dice, no, porque nosotros hemos sido históricamente oprimidas. Sí, pero hoy día no existe eso. ¿Sí? Hoy día no hay lo que era, digamos, antaño y que tiene otras motivaciones que no tienen que ver con la opresión. No hay nadie más oprimido que el hombre dentro de lo que ellas llaman el sistema patriarcal, porque es al único al que lo han mandado a la guerra a ponerle el pecho a las balas. Vea lo que está pasando en Ucrania con el sistema patriarcal. Las mujeres no se están muriendo, son los hombres, ¿sí? Entonces siempre, si usted tiene todos estos profesores que están capturados por una ideología añeja, que mira hacia atrás, que son gente que en realidad quería estudiar ingeniería, quería estudiar para ser futbolista, el de ingeniero terminó de profesor de matemática, el de fútbol terminó siendo profesor de deporte y así un largo etcétera de gente frustrada y resentida. Y eso es lo que le transmiten muchos de ellos a sus alumnos, tantos así, que lo que tenemos hoy día como resultado de las reformas que se ha impulsado teniendo como modelo los países desarrollados, han llevado a la destrucción absoluta de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. Entonces, ¿por qué no ven los resultados de lo que ustedes han avanzado? Si esto no es llegar y tomar una receta de Alemania que tiene una burocracia que es profesional y que son racionales e imponerla en Chile y que vamos a tener los mismos resultados. Pero ¿dónde están los estudios de esta gente que no estudiaron política comparada? Si no funciona igual, ¿cómo está funcionando la democracia en Irak? Vaya a echarle una mirada. ¿Funciona igual que en Estados Unidos?
Entonces yo le voy a leer a don Mario, porque yo me quiero quedar con este punto. Más allá de su tema con la derecha, que le encuentro razón, que bueno, ya salió un grupo a proponer, ¿no es cierto?, claramente cuáles serían las reformas que se podrían hacer. Constanza Hub también hizo un proyecto antes que él publicara, o sea, quizás él no tiene la información de que efectivamente la derecha ha propuesto cambios, y Evópolis también ha sido bastante aliado de la izquierda, y de una izquierda que al mismo tiempo es aliada de la extrema izquierda en muchas cosas. Por lo que no podemos hacer la generalización que está haciendo Mario Weissbluth. Yo entiendo que él tiene que ubicarse fuera del marco de la derecha para no ser más maltratado aún por la gente de extrema izquierda, pero yo quiero decirle que el ejercicio no nos lleva a ningún buen lugar, porque lo que tenemos que hacer es unirnos los demócratas, ¿sí? No sacamos nada con tratar de evitar que los combos de la extrema izquierda, porque la extrema izquierda no sabe lidiar de otra manera que no sea con la violencia. Todo lo ha logrado a través de la violencia y reconfigurando la institucionalidad en torno a esa violencia. Entonces uno dice, no, pero si Boric salió elegido, sí, pero él mismo dice que sin la violencia no hubiera salido elegido, por eso sus primeras acciones fueron en favor de la primera línea. Por lo menos es coherente y es leal con su gente. Me parece fantástico. Pero para nosotros es pésimo, porque eso habla de la fragilidad de nuestra democracia. Entonces, yo sé que la derecha, y también Mario Weissbluth tiene que saberlo, ha propuesto reformas, etcétera, y no está pensando en un statu quo gran parte de ella. Por lo tanto, me parece que este tirón de orejas tiene otro sentido. Tiene el sentido de decirle a la izquierda, yo no estoy con la derecha, miren, ellos siguen siendo mis enemigos. Y yo quiero invitar, superar esta fisura, desde una generación que nosotros no participamos en el tema del régimen militar, nosotros no participamos en lo de Allende. Mi generación, los que hoy día tienen entre 40 y 50 años, en su gran mayoría fueron silenciados absolutamente. No tuvieron participación en nada. Una vez que retornó la democracia, los jerarcas desde la UDI hasta la democracia cristiana y el Partido Socialista no dejaron que surgiera nueva gente. Eso es lo que explica la emergencia del Frente Amplio y de Evópolis. Entonces hay que decirle a esta gente que ellos mismos son causantes de la destrucción de la democracia, en la medida en que no permitieron, por ejemplo, mi generación, nosotros nunca pudimos hablar. Y si yo estoy hablando es a través de un canal de YouTube, no porque tengo un tremendo tinglado de gente apoyándome desde la derecha, ¿sí? Además, yo tengo que decir que soy semiconversa. Entonces, eso es materia de otra columna. Pero yo quiero responderle a Mario Weissbluth, quiero responderle respecto de la educación, porque de toda su carta a mí lo único que me interesa es eso, porque quiero un Chile que se pueda proyectar hacia adelante, que pueda construir sobre bases sólidas, y no sobre quimeras, sino es llegar a importar un modelo y aplicarlo en el país. Y uno tiene que ver cuál es la realidad del país, y esto no es un tema de qué tan bueno soy yo porque impuse un modelo que era de sociedades desarrolladas. Veamos a dónde nos llegó. Le voy a leer una carta de una profesora, ella se llama Jenny Muñoz y se titula La educación pública, otro Transantiago. Hace algunos días fue para mí una grata sorpresa encontrarme con un video de don Mario Weissbluth en el que con una notable lucidez llama a votar rechazo en el próximo plebiscito. Sorpresa, pues desde mi rol de profesora de hace más de 30 años he visto cómo la educación en Chile se ha transformado lenta y sostenidamente en otro de los Transantiago, inaugurados por los gobiernos de la exconcertación, responsables de la igualación hacia la mediocridad que hoy apreciamos en los establecimientos educacionales del país. Me alegra que el señor Weissbluth haya tenido la valentía de sumarse a la campaña del rechazo y asumir las consecuencias de su exposición pública en un terreno que evidentemente, y tal como él lo señala, le causa enorme incomodidad. Quizás algún día lo veamos reconociendo también que las políticas avaladas por él y gestionadas por la expresidenta Bachelet son en gran medida responsables del ambiente surrealista que hoy nos rodea, políticas que han destruido los patines de miles de niños que tenían una alternativa de movilidad social, conforme a los sueños propios y de sus padres, cuya única herencia para sus hijos podía ser una buena educación. Sin embargo, hoy vemos que un sistema de admisión escolar que funciona sobre la base de un algoritmo y una ley de inclusión que tiende a nivelar hacia abajo sepultan el mérito y dificultan que los estudiantes más esforzados y comprometidos con su aprendizaje puedan tener las mejores oportunidades en buenos establecimientos, tal como las tuvo el señor Weissbluth en su liceo Lastarria y las tuve yo también en mi querido liceo, que me entregó las bases para titularme en la Universidad Católica de acuerdo a mi más profunda vocación y luego obtener 2 títulos de posgrado con todo esfuerzo y trabajo duro. Para que una política pública funcione no basta con ponerle un nombre altruista, como ha ocurrido con la ley de inclusión promulgada en 2015 y que el señor Weissbluth afirma haber avalado.
En ella se determina el fin de la selección por cualquier criterio que no sea el azar e impide el establecimiento sea municipal o subvencionado al establecimiento aplicar un diagnóstico, realizar una entrevista o simplemente conocer al apoderado o al estudiante antes de matricularlo, quien pasa a ocupar un lugar en una especie de tómbola virtual que lo sitúa aleatoriamente en una escuela o liceo que muchas veces no es el deseado ni el que la familia aspiraba poder educar a su hijo. A pesar de los muchos méritos en términos personales y académicos que el niño o el joven pudiesen tener. Si a esto sumamos decretos como el 67, que permite la promoción de estudiantes a cursos superiores sin haber cumplido los requisitos mínimos para pasar de curso, o la intervención de la Superintendencia de Educación, que en términos concretos hace casi imposible cancelar la matrícula de un estudiante, aunque incurra en conductas disruptivas o casi delictuales. Tenemos la tormenta perfecta para el deterioro sostenido de nuestro sistema educacional público. Por otra parte, la tan publicitada gratuidad trajo consigo una enorme inyección de recursos a la educación superior, en desmedro de la escolar, pues evidentemente los resultados inmediatos eran más llamativos y reportarían mayores réditos en las elecciones, lo que a nivel de escuelas tardaría mucho más años en evidenciarse. Así, lejos de caminar rumbo a la calidad que han enarbolado como bandera de lucha los ideólogos de la reforma educacional y los dirigentes estudiantiles que hoy están a la cabeza del gobierno, vemos como resultado la destrucción e ideologización de liceos emblemáticos, violencia en las escuelas, jóvenes que apenas saben leer y escribir, desautorización permanente de profesores y directivos, subordinados a una superintendencia más preocupada de multar que de acompañar. Todo es más fácil desde un escritorio. Escasez de buenos profesores, superávit de vacantes en las escuelas de educación, incluso en las universidades más prestigiosas, y suma y sigue. Lo más lamentable es que la tan manida calidad sigue existiendo para quienes pueden pagarla, y cada día somos testigos de un aumento en la brecha que decían querer acortar, pero que hoy se vuelve más insalvable. ¿Qué se hizo mal? La gestión debe evaluarse no solo por las buenas intenciones, sino también por los resultados, que a todas luces hoy son desoladores y que podrían empeorar aún más de aprobarse la nueva Constitución, pues además de todo lo anterior se termina con los colegios particulares subvencionados que hoy concentran más de la mitad de la matrícula del país y que sostenidamente obtienen mayores logros en los establecimientos municipales. Mi reconocimiento al señor Weisblut por su coraje. Su aporte será muy valioso para detener el avance de las ideas delirantes de la izquierda radical. Es de esperar que luego sus energías se dirijan a mejorar lo que ya existe, desde una perspectiva alejada de la ideología, donde el esfuerzo personal y familiar ocupen el lugar que le corresponde como combustible para que cada uno de nuestros jóvenes alcance sus metas más altas conforme a proyectos de vida sólidos que sean un real aporte para la reconstrucción de nuestro país. Jenny Muñoz Moreno. Señor Mario Weisblut, mi estimado Mario Weisblut, yo creo que es hora de oír a la gente y de no quedarse con las quimeras de la Torre de Marfil. Y menos contarse a uno mismo el propio cuento. El mayor adversario de la posibilidad de reconstituir democráticamente nuestro país es esta capacidad de contarnos un cuento, que tiene sobre todo la izquierda radical. Le voy a decir una cosa, imagínense que gana el rechazo. Si gana el rechazo, y usted sabe tan bien como yo que la crisis económica se va a ir profundizando de forma radical en los próximos años, este año y el próximo especialmente ya se sabe. ¿Qué va a decir Boric, el señor presidente Boric, y todo su grupo de amigos? Que es culpa de que se votó el rechazo. De que porque la ciudadanía eligió el rechazo, por eso está mal económicamente. Y les van a contar el cuento. Así como nos contaron el cuento de que una nueva constitución iba a resolver nuestros problemas. Así como Mario Weisblut se cuenta a sí mismo el cuento de que él hizo algo fantástico con la educación, a pesar de que él ve cómo se está destruyendo todo. Claro, le puede echar la culpa a la pandemia, pero la destrucción de los liceos emblemáticos y de la calidad de la educación viene de antes del tema de la pandemia. Entonces, el problema, nuestro mayor adversario, mi estimado telepensante, es la capacidad que tiene la extrema izquierda de contarse cuentos. Como por ejemplo, de que en la derecha solamente hay gente deleznable. Eso se lo digo a la gente de centro izquierda, por favor. Uno de mis mejores amigos renunció al Partido Demócrata Cristiano cuando vio que el Partido Demócrata Cristiano no era otra cosa que una agencia de empleo. ¿Por qué no se hacen cargo de sus propios pecados en vez de estar levantando el dedo en contra de los demás? ¿Cuánta gente ha renunciado a ese partido por la captura que ha hecho la extrema izquierda?
Entonces, ¿sabe qué? Yo los voy a dejar con un testimonio porque la gente sabía qué es lo que estaba pasando en Chile. Lo tenía clarísimo ese día que salió a la calle. Molesto, sí. Un segundito nada más. ¿Por qué usted se moviliza? Por todo. Por el abuso, por la injusticia, la desigualdad. ¡Vamos, Chile, querido! Por la educación, por las jubilaciones indignas. La reacción que ha habido por parte del gobierno por la clase política que están en sus asientitos robándole a la ciudadanía y no hacen nada. Esperaron que llegáramos a esto, que la gente se manifieste para hacer algo, para moverse. Los problemas, mi estimado telepensante, fueron problemas políticos y económicos. Fueron problemas de corrupción y de abuso. Nada de eso pasó bajo la misma Carta Magna, sin todas las reformas, pero en la medida en que se fue reformando en muchas áreas. El nivel de deterioro en la educación, en la salud, en la economía y especialmente en el Poder Judicial, se radicaliza en el segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet. Nadie nunca se interesó en una nueva constitución. Ese fue un cuento que nos contaron. Y se lo voy a ir mostrando. Voy a poner las fotografías de las encuestas del Centro de Estudios Públicos desde 2015 a 2019 mientras les hablo. Fíjese que aquí tenemos la encuesta de agosto de 2015 a abril de 2015. Fíjese, siempre el peor problema es la delincuencia. Luego viene la salud, la educación y al final, muy al final, con un 3% en agosto de 2015 tiene reforma constitucional y con un 5% en abril de 2015 tiene reforma constitucional. Vamos a la siguiente encuesta. Primero, de nuevo, asaltos, robos, delincuencia. Salud, educación. Corrupción. Vamos a ver cuánta gente en abril-mayo de 2017 y noviembre-diciembre de 2016 quería una nueva constitución o consideraba una reforma constitucional importante. De noviembre a diciembre era un 2%, eso en 2016. Y en 2017, fíjese, ahí está la barrita roja, un 4% consideraba importante la reforma constitucional. Entonces, cuando usted ve eso y finalmente se pregunta, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene que solucionar el gobierno? El mismo tema, reforma constitucional, esto en octubre de 2018 y septiembre de 2017. La reforma constitucional nuevamente no supera el 3% en ambos años. Lo mismo sucede con mayo, diciembre, ¿no es cierto? Esto es del año 2019, en que uno ve que en definitiva el tema de reforma constitucional sigue estando muy a la baja de los demás problemas que aquejan a la sociedad. Sin embargo, aquí ya se pega un salto. Reforma constitucional, diciembre de 2019 sube a 7%, más que se duplica respecto del 3% de mayo de 2019. Fíjese que a la gente nunca le ha interesado este tema, nunca le ha importado. Y ahora nos contaron un cuento, mi estimado telepensante. Cacerolazo, con cada pancarta y con miles de cantos, millones marcharon por una mejor salud, una mejor educación, un mejor transporte, una rebaja en el TAC, una mayor justicia social. Mire la siguiente diapositiva, slide. ¿Qué es lo que se dice que son las principales razones por las que votaría aprobar? Esto en una encuesta realizada por el CEP también en abril-mayo de 2022 de este año. Y lo primero que usted ve es que Chile necesita cambios. Sería todo. Derechos sociales y listo. Porque lo demás es irrelevante en términos porcentuales. Y un no sabe, no responde en segunda mención alto, relativamente alto. Pero necesita cambios. Simplemente cambios. Que cambie todo. Los dejo con este espíritu que ha empapado de anomia nuestra ciudadanía a partir de el mensaje y el cuento que nos han contado, que es que tiene que cambiar, todo tiene que cambiar, porque es esta la constitución de Pinochet, porque la constitución de Lagos no superó la de Pinochet. Mi estimado telepensante, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cuál fue el cuento que nos contaron? Mire, le voy a decir
Así, muy simple. Nosotros necesitamos aprender de nuestra historia reciente y saber que acá hace mucho tiempo que hay gente que tenía un plan, lo diseñó. Esto no es teoría de la conspiración, porque si fuera teoría de la conspiración, el siguiente video que les voy a mostrar sería imposible mostrárselo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Este es un video de 2013, mi estimado telepensante, 2013. Nosotros tenemos que darnos cuenta que acá todo salió según un grupo de personas lo planearon. Y lo decían abiertamente. Entonces, tenemos que entender qué nos pasó. ¿Sí? Lo dejo con el nunca bien ponderado Fernando Atria. Pero hoy en la práctica lo que tenemos es una institucionalidad que todos respetamos, todos consideramos que hay que trabajar dentro de esa institucionalidad. ¿Cómo entonces en la práctica se crea una nueva constitución? ¿Cuál es el mecanismo que en la práctica puede crear una nueva constitución si es que no hay un consenso, como no lo hay en Chile, porque una fuerza importante que es la centro-derecha no está de acuerdo con que hay que hacer una nueva constitución? Bueno, usted dice todos respetamos, pero fíjese lo que ocurre, porque resulta que las instituciones que se fundan en la Constitución, que son las instituciones más afectadas por estas trampas, fundamentalmente las instituciones de representación política, y en particular el Parlamento, ¿no? Esas instituciones, usted como yo sabe que hoy día la legitimidad de esas instituciones es prácticamente cero, ¿no? O sea, cualquier índice de valoración pública de las instituciones las tiene por el suelo. Y las tiene por el suelo en circunstancias de que tenemos prácticamente pleno empleo y estamos creciendo al 6%. Bueno, mi estimado telepensante, usted lo vio. No necesita que yo le diga nada. Pero en esa época las palabras de Atria sonaban como las palabras de un académico lejano a la ciudadanía que nunca iba a lograr su sueño de transformarse en el partero del nuevo Chile. Sin embargo, hoy día está a un paso de lograrlo. ¿Qué es lo que permitió que Fernando Atria llegara al pedestal del monarca al que ha llegado? Bueno, la capacidad que tiene la extrema izquierda de contarnos cuentos, de transformar todo en un relato que les sirva. Eso es lo que van a hacer si es que gana el rechazo. La crisis económica le van a decir a la gente que es por culpa de que no ganó el apruebo. Y si gana el apruebo, le van a decir a la gente y la van a tener permanentemente colgando de un hilo de que una vez que las reformas se hayan terminado de implementar les va a ir mejor. Entiéndase bien, ese es el mayor enemigo de la posibilidad de recuperar nuestra democracia. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que producto de la falta de relato de la derecha, que en eso Mario Weissbrot tiene razón, el mayor pecado de la derecha es no saber reunir los datos justamente, los acontecimientos, causas y diversas consecuencias, y darles un relato coherente que favorezca las ideas de la libertad, que favorezca al Estado de Derecho y que favorezca la democracia. En ese sentido, la derecha siempre se ha quedado muy corta y no sabe cómo se hace. Porque no tiene literatos, porque no tiene gente de humanidades, porque la derecha no aprecia las humanidades. Entonces cree que tomando a un publicista o tomando a un... Mire lo que pasó con los dos publicistas que hicieron ese spot del rechazo que fue tan conocido. Estaba muy bien hecho ese spot, pero trajeron a una joven que no está ni ahí con el tema y que rápidamente sirvió a los propósitos de la extrema izquierda, diciendo que ella en realidad nunca había votado, que le daba lo mismo. ¿Por qué? Porque no basta con ser publicista, hay que tener formación humanista para crear un relato. Y luego uno va con el publicista que hace su pega, que es como cuando uno dice, bueno, entre el constructor civil y el arquitecto. Pero la derecha no aprecia las humanidades, no le da pega a la gente que se desarrolla en las humanidades. Y por eso prácticamente no hay gente, periodistas, profesores, etcétera, que sean de derecha. Ese es el gran problema. Nosotros no tenemos la capacidad de crear un relato y por eso requerimos del centro político. Porque ahí es donde está la gente, el centro izquierda que sí es humanista y que aprecia un libro. Voy a dejarlo ahí, con un libro nomás. ¿Sí? Entonces ese es nuestro problema. Y si la izquierda, extrema izquierda, logra persuadir a la gente de que todos los problemas de aquí a fin de año son producto de que ganó el rechazo, no sacamos nada con que gane el rechazo. Porque usted y yo sabemos que con la crisis económica no va a haber de dónde sacar plata para mejorarle la calidad de vida a gente que viene absolutamente embotada por el IFE y los 3 retiros de los fondos de pensiones. ¿Qué probabilidad tiene? ¿Qué posibilidad tiene de ganar el rechazo en esas circunstancias? Dígamelo usted a mí. Si la gente de aquí a
diciembre, termina por creer que porque ganó el rechazo es que les está yendo mal. Dígamelo usted. Y además la clase política, mire, el 10 de junio de 2022 el Centro de Estudios Públicos publicó una encuesta en la que la ciudadanía consultada declaró tener, esto es el 10 de junio de 2022, un 4% de confianza en los políticos. La ciudadanía tiene un 4% de confianza en los políticos. Por eso es que esto tiene que ser una comisión de técnicos y ojalá fuera elegido por la ciudadanía. Ahora le pregunto yo de nuevo a usted, ¿cuál es el problema de fondo? Que al no tener relato es muy fácil que la extrema izquierda capture cualquier tipo de institución, proceso, gremio, colectivo, sindicato, etc. Porque los captura con el relato de la desigualdad, el relato de que Chile estaba mal, de que necesitábamos más. Por supuesto que había mucho que mejorar, pero principalmente el tema de los abusos tiene que ver con sentirse pisoteado, no tiene que ver con carencias. ¿Por qué no salió la gente a gritar por la pobreza? Porque teníamos un 8% de pobreza. La gente salió a gritar por los abusos, que es algo distinto. Entonces, sigamos, el 30 de abril de 2021, el Centro de Estudios Públicos informó que la confianza en los políticos llegaba solo al 2%. Yo le pregunto a los políticos cómo lo pretenden hacer, a la gente demócrata. Además de que el proyecto de nueva constitución abrió los apetitos de los sectores más extremos de la población, que no sé si van a estar dispuestos a retroceder sin una mano firme y una mano dura. Y dudo mucho que sea el señor Boric quien esté dispuesto a ponerla. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que acá lo que ha sucedido, gramscianamente, es que se han construido dos tipos. A ver, para que se pueda producir la revolución tienen que haber condiciones estructurales y condiciones subjetivas, ¿ya? Por condiciones estructurales, aquí estamos con Gramsci, de la revolución entendemos una situación en la que el aparato coactivo del Estado, el poder político, sea incapaz de controlar una movilización social insurgente. Esa es una condición estructural. ¿La tenemos? Sí, la tenemos. ¿Para la revolución? Sí. Vamos con Tomás Moschetti y digamos que esto es una revolución. ¿Están las condiciones estructurales para la revolución? Están, mi estimado telepensante. Y las condiciones subjetivas, ¿no es cierto?, tienen que ver con el discurso hegemónico. Y acuérdese de mí. Van a usar la crisis económica y su profundización en contra del triunfo del rechazo, si es que triunfa el rechazo. Entonces veamos con Fernando Atria, en sus propias palabras, lo que él hablaba en 2013. ¿Podemos saltar esas instituciones? ¿Nos podemos saltar el Congreso y armar un sistema por fuera para hacer una asamblea constituyente? Bueno, así se hacen todas las constituciones. Todas las constituciones, por definición, todas las constituciones se hacen por fuera de los procedimientos establecidos, porque si se hacen por dentro de los procedimientos establecidos, no son nuevas constituciones, son la misma que anterior, ¿no? O sea, para explicarlo súper simple, la actual constitución no permite una asamblea constituyente porque sería la destrucción de la propia constitución. Bueno, es que si ustedes quieren hablar en términos de lo que es rigurosamente legal o ilegal, el punto es que la pregunta por la nueva constitución no es una pregunta que uno pueda calificar de legal o ilegal. Porque la nueva constitución es una categoría a la cual la distinción legal o legal no se aplica. Tendremos tiempo para conversarlo. Yo creo que no tiene nada de ilegal que el presidente llame un plebiscito constitucional. Entonces, aunque no esté previsto porque hoy día la Constitución no prevé la posibilidad de que un presidente pueda llamar un plebiscito de esa manera. No la prevé explícitamente. Yo creo que la prevé implícitamente. Mi estimado telepensante, ¿qué es lo que se necesita para instalar un discurso hegemónico que diga y persuada a la gente que lo que están viviendo es por culpa de que ganó el rechazo hacia final de año, cuando las ollas estén vacías, la inflación disparada y tengamos una crisis alimentaria? ¿Qué es lo que necesita el discurso de la extrema izquierda para posicionarse? A los periodistas. Y le cuento una cosa, los periodistas de Chile reunidos en Chillán acordaron apoyar la opción apruebo de la nueva constitución. De la misma forma, la colectividad reafirmó su compromiso con disipar la estrategia de desinformación que a su juicio enfrenta el borrador. ¿Qué tal? Tienen a todos los periodistas a su favor.
a pesar de que la nueva Constitución destruye la libertad de expresión. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Si la asegura? No, no la asegura. Fíjese usted que en el artículo 8 del borrador que yo al menos tengo, dice que toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida. ¿Qué pasa si alguien se siente ofendido porque no se usa el lenguaje inclusivo? O en mi caso, que yo me siento ofendida porque creen que se está incluyendo a seres humanos por el solo hecho de cambiar una letra en una palabra. Bueno, esto es el fin de la libertad de expresión. No hay ninguna posibilidad. La libertad de expresión no existe donde usted ponga a nivel constitucional un castigo a las posibles ofensas. Veamos las condiciones estructurales de violencia y pobreza, ¿no es cierto? Vamos de nuevo con Fernando Atria, que ya lo vimos como tenían bastante bien diseñado todo este plan. Eso no es normal, digamos, no quiero decir, puede perfectamente ocurrir de otra manera, ¿no? Perfectamente podríamos estar creciendo al 1% y tener un desempleo del 8 o 9%. ¿Qué va a pasar con instituciones con esa legitimidad cuando nos enfrentemos a problemas económicos graves? Y yo diría que tener instituciones que son tramposas en ese sentido y son cada vez más consideradas como tramposas es un suicidio, es completamente irresponsable. Pero no. ¿Se da usted cuenta, mi estimado telepensante, que lo que necesitaban era una crisis económica? Y adivine quién generó la crisis. La señora Bachelet, pues. Durante los 4 años de gobierno, del segundo gobierno de Bachelet, la economía creció en torno a un 2% anual, cifra que no se observaba en el país en casi medio siglo. O sea, fue de un 1,8% anual entre 2014 y 2018. En 2014 la economía apenas creció un 1,9%. Mientras Chile pasaba por imprevistas vacas flacas, en el mundo la economía tenía las condiciones de las vacas gordas, crecía al doble con cifras entre el 3,2% y 3,6%. Las razones de la desaceleración fueron internas, fueron todas estas. Acá les muestro el resumen del descalabro económico que generó la señora Bachelet, la responsable de la destrucción actual de Chile. Entonces, el 80%, mi estimado telepensante, votó apruebo y nos engañaron. El peor adversario, así le quiero terminar por recordar, va a ser esa capacidad que tiene la extrema izquierda, a pesar de que gane el rechazo. Las condiciones de la gente van en caída, las condiciones materiales, las condiciones de vida de la gente van en caída libre. Ellos, generando la crisis económica, ya tienen aseguradas las condiciones estructurales de su revolución. Y las condiciones subjetivas también las tienen aseguradas en la medida en que el Colegio de Periodistas está jugando a favor del apruebo, a pesar, como le digo, de que además el proyecto de nueva Constitución contempla la promoción desde el Estado de la creación de nuevos medios de comunicación. Todo lo que hace hoy día el Estado tiene un tinte ideológico fuertísimo y clarísimo. Mi estimado telepensante, si nosotros no somos capaces de mostrar esta habilidad que tiene la izquierda y denunciarla sistemáticamente, de contarnos el cuento, de reunir elementos empíricamente ciertos, como la historia de los abusos, como la situación injustificada de privilegio de nuestra clase política, como la colusión entre determinados empresarios. Y todo eso lo hacen como en un paquete securitizado para generar la crisis subprime. Lo envuelven con aspectos que promueven su propia ideología. La ideología de una igualdad que destruye las posibilidades del mérito. Porque mérito e igualdad son términos contradictorios cuando se llevan al plano subjetivo de las personas, a su educación, a su desarrollo en sus talentos y a la capacidad que a partir de ese mérito se tiene de salir adelante económicamente. Se puede tener un piso de igualdad, pero aquí hemos llegado al techo. Se puede tener igualdad política, pero ahora se nos la suprime. Y todo sobre la base de más cuentos. El cuento de las víctimas, de pueblos originarios que nunca han recibido nada. Sabemos que en el caso de los mapuches se ha hecho mucho, quizás falte por hacer, y en otras dimensiones. Sabemos
que en el caso de las mujeres se ha avanzado mucho. Sabemos que se ha invertido un 70% real, creció el gasto del Estado de Chile entre 2008 y 2018 en las áreas de educación, salud, seguridad. ¿Y qué es lo que tenemos a cambio? Tenemos cada vez un peor Chile, porque el problema es el Estado, el problema es la modernización del Estado. Pero no sabemos contar ese cuento, no sabemos decirlo, y por eso nos tienen donde estamos. Entonces necesitamos darnos cuenta que nuestro peor adversario, mi estimado telepensante, va a ser esta capacidad que tiene la izquierda junto a sus aliados mediáticos de contarle el nuevo cuento a los chilenos, que se lo resumo en una sola frase. Si estamos tan mal, si estamos en esta crisis, si a usted hoy día no le alcanza para comer, es porque ganó el rechazo.